Buenos días, hermanos. Amén. Bueno, nos sentimos muy contentos hoy día porque día domingo de resurrección. Cristo vive y eso hace feliz nuestros corazones. El día de hoy saludamos también a las personas que nos ven por este medio. Les damos la más cordial bienvenida y les decimos, amigos, el camino es el Señor Jesús. Él murió por ti, Él murió por mí y está con los brazos abiertos esperando que llegues a un encuentro personal con Él. La primera alabanza que tenemos hoy día es Ven, amigo mío. Preciosa alabanza que vamos a interpretar todos los hermanos con mucho cariño a nuestro Señor, dando gracias a Dios Padre que envió a su amadísimo Hijo para este plan de salvación divino. Ven, amigo mío, ven a caminar con Él. Él es el camino, la verdad y la vida. ¿Nos acompaña? Amén. Entrégale tu ser total, entrégale tu vida a Cristo y verás que la cambiará. Ven, amigo mío, ven a caminar con Él. Entrégale tu vida a Cristo y verás que la cambiará. Él la cambiará. Ven, amigo mío, ven a caminar con Él. Abre tu corazón a Él, entrégale tu vida a Cristo y verás que la cambiará. Entrégale tu vida a Cristo, entrégale tu ser total, entrégale tu vida a Cristo y verás que la cambiará. Él la cambiará.
Muy buenos días, hermanos. Amén. La Iglesia Bautista Emanuel Chupaca los saluda en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, y también saludamos a nuestros amigos y hermanos en la fe que nos ven a través de nuestros canales en Facebook y en YouTube. La prédica de esta mañana titula Jesús, el camino, la verdad y la vida. Un pasaje que ustedes lo conocen bastante. Hay algo muy importante que resaltar. Es que cuando el hombre pecó en el jardín de Edén, hablamos de Adán y Eva, sucedieron tres cosas importantes, o mejor dicho, lamentables. El hombre quedó muerto ante Dios, perdió su comunión con Dios y también perdió su conocimiento de Dios. Pero ante esto, Dios planteó un remedio, y fue la venida de nuestro Señor Jesucristo. Jesucristo vino para reconciliar nuevamente al hombre con Dios. Por lo tanto, no hay nada que nosotros podamos hacer por nosotros mismos, porque Cristo ya hizo todo el trabajo. Jesús no solamente murió en la cruz por nuestros pecados, sino que también el hecho de que nosotros llegamos a sus pies al arrepentirnos por esas faltas y recibirlo en nuestras vidas como nuestro único Señor y Salvador, por medio de ese acto nosotros también vamos a obtener la salvación, la vida eterna y también el conocimiento de Dios a través de Cristo y de la obra del Espíritu Santo dentro de nuestros corazones. Ustedes recuerdan bien toda la historia de la Semana Santa. Hoy estamos recordando la resurrección de Cristo, pero en los días anteriores hemos recordado, entre otros hechos, la pasión y muerte de Cristo, pero también hubo un hecho importante que fue el de la reunión que tuvo Jesús con sus discípulos, el que conocemos como la Última Cena. Y este hecho se produjo en un lugar que se llama el Aposento Alto. Una noche, justamente la noche en que fue capturado Jesús. En ese momento, durante la Última Cena, Jesús hizo una prédica a sus discípulos. Y dentro de esos temas que él predicó, comentó a sus discípulos que había llegado la hora de volver al Padre. Los discípulos no entendían muy bien a qué se refería cuando Cristo decía que tenía que ir al Padre. Les decía a dónde él iba. Ellos, sin embargo, no podrían ir. Imaginen de repente lo que estaban pensando los discípulos en ese momento. Los discípulos habían dejado sus vidas, sus familias, sus trabajos, sus carreras, todo para seguir a Cristo. Y ahora el mismo Jesús les estaba diciendo que ellos ya no le iban a poder seguir más. Seguramente los discípulos estarían pensando o querían saber a dónde se iba Jesús. Y sobre todo querían saber también cómo ellos podían seguirle a Jesús para poder también ellos llegar a ese lugar. Porque ellos querían seguirle. Querían estar con él. Querían ir también al Padre. Pero no sabían cómo hacer esto. En ese momento, Jesús les dijo algo muy importante. Y esto lo encontramos en la Biblia. Por favor, hermanitos, vayamos en nuestras Biblias a Juan, capítulo 14. Y en el capítulo 14 vamos a leer los versículos 6 y 7. La palabra de nuestro Señor nos dice en Juan 14, 6 y 7. Jesús les dijo: yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Si me conocieseis, también a mi Padre conoceríais, y de ahora lo conocéis y le habéis visto. Aquí hubo tres afirmaciones fundamentales acerca de Jesús. Y él dijo que él era el camino, la verdad y la vida. Jesús se reveló como la vida, como la puerta o como el camino, y la verdad o la luz del mundo. Jesús, por tanto, es el único camino, es la personificación de la vida y es
de la verdad, personificación de la verdad, y es el centro de la vida. Cristo es el camino al Padre que los pecadores tienen en su persona como Dios Hijo manifestado en la carne. Cristo también se convierte en nuestro abogado. Cristo es la verdad porque Él cumplió todas las profecías que anunciaban en el Antiguo Testamento acerca del Salvador. Cristo es el camino por el cual nosotros vamos a la salvación. Él es la vida, el Espíritu vivificador mediante el cual nosotros, antes de conocer a Cristo, estábamos muertos en nuestros pecados, pero a través de la salvación ahora tenemos vida eterna por la obra de Cristo. Nadie que no sea vivificado ha sido vivificado por la obra y por la vida de Cristo, que también es la verdad y es el único camino por el cual nosotros llegamos al Padre. Por Cristo, que es el camino, nuestras oraciones pueden llegar a Dios y también las bendiciones de Dios pueden llegar a nosotros. Este es el camino también mediante el cual nosotros podemos encontrar reposo, fortaleza o consuelo en medio de las dificultades. En Cristo también nosotros sabemos que encontramos la vida porque Él también declaró en la misma Biblia que Él es la resurrección y la vida. Y todo el que va a Cristo por fe va al Padre también. A la luz entonces de la doctrina de Cristo, nosotros podemos alcanzar la salvación y la vida eterna. La santidad de Dios brilló en la pureza inmaculada de la vida de Cristo. Y es algo entonces en lo cual nosotros los creyentes tenemos que tener plena convicción. Tenemos que creer en esa revelación de Dios a través de Cristo, que se hizo hombre, y las obras del Redentor que muestran también la gloria y la honra de nuestro Padre Celestial. Vemos en estos versículos tres aspectos fundamentales, ¿no es cierto? Hemos visto que Cristo es el camino, la verdad y la vida. Vamos a analizar en detalle cada uno de esos tres aspectos. Primero, Jesús el camino. Para hacerlo algo más práctico, vamos a dividir ese versículo de Juan 14:6 en tres partes para iniciar esta sección. Y veremos que lo primero que nos dice Cristo es que Jesús les dijo: yo soy el camino. Eso sería en la primera parte del versículo 6. Ahora, Jesús es el camino que nos da la certeza de que iremos a la casa de Dios el Padre. No hay, escuchen hermanos, no hay otro camino que nos pueda conducir al Padre. El camino entonces no va a ser ninguna religión, no va a ser una iglesia determinada, ni el entendimiento de la verdad acerca de Cristo, y ni siquiera un santo, etcétera, etcétera. No. Quien hoy nos está revelando la verdad que es mostrada aquí en esta palabra es el mismo Cristo. Cristo se revela aún a nosotros y muestra su verdad, ya sea a través de la Biblia, por la creación misma también Dios está revelando su verdad. Dios también revela la verdad a través del Espíritu Santo que mora dentro del corazón del creyente, y en ocasiones también Dios puede hacer revelaciones individuales a algunas personas. Pero alrededor de todo esto nosotros tenemos que entender que el único camino, y es uno definitivo, por el cual nosotros podemos entender la verdad del Evangelio y el acceso al Padre, ¿es qué cosa? ¿Es quién? Nuestro Señor Jesucristo. Por eso es que nosotros como verdaderos creyentes tenemos que esforzarnos en proclamar que Cristo es el camino para acceder a la salvación. Amén. Ahora, esta palabra camino, originalmente en el Nuevo Testamento, que está escrito en griego, viene de la palabra griega odos, que significa camino, ruta, vía o manera. Y en un sentido figurado, esta palabra odos también significa modo o medio, manera de proceder o manera de pensar.
Esto nos está diciendo que al utilizarse esta palabra o este término, Cristo nos está diciendo que es el acceso para poder llegar al Padre. Ahora, noten que Cristo dijo, yo soy el camino. Él no es simplemente una persona que te muestra el camino por donde tienes que ir, sino que Jesús mismo, personalmente, es el camino. Entonces, ninguna iglesia, ninguna denominación, ningún santo, ninguna ceremonia puede llevarnos al camino de Dios. Solamente Cristo puede hacerlo. Él es el camino. Ahora entonces, aquí una reflexión para todos. O bien, ¿tienes tú a Cristo y estás en el camino? ¿O no tienes a Cristo, no confías en Él, no estás en el camino? Lo primero que Jesús nos dijo en estos versículos ya lo hemos visto. Yo soy el camino, pronunció el Señor Jesús. Y ahora muchos dicen, pero ¿el camino a dónde? El camino al Padre, al hogar del Padre. Y esto en realidad no es muy difícil de entender. Cuando uno es hijo, hablamos de nuestro sentido de hijos terrenales, sabemos bien dónde vive nuestro Padre, ¿no es cierto? Jesús estaba en ese momento cuando hablaba con sus discípulos en la tierra. Pero antes de eso, Cristo ya había estado junto al Padre desde la eternidad. Había estado al lado de Dios el Padre, en el lugar celestial. Y Cristo estaba diciendo que había estado un tiempo en la tierra, pero que Él iba a regresar al lado de su Padre celestial. Y Él decía pues que Él era el único camino para poder llegar a ese Padre. Por eso es que Cristo es el único camino. Él nos conduce hasta Dios el Padre y lo hizo por medio de su muerte y de su resurrección. A través de estas palabras Jesús estaba animando a sus discípulos a cambiar su mirada de lo temporal o de lo terrenal a lo eterno y a lo divino. Nosotros, como creyentes actuales, también estamos recibiendo ese mismo reto. Nuestra morada aquí en la tierra es por un periodo de años y va a terminar en algún momento. Algunos vivirán hasta los 60, 70, 80, 90 años, ¿no? Depende qué longitud de vida te da nuestro Dios. Pero nuestros años aquí en la tierra van a terminar. Pero para los creyentes, ¿qué nos espera? Tener una morada eterna en la casa del Padre. Y nosotros entonces debemos decidir, mientras que nosotros vivamos, tengamos vida, si queremos pasar esa eternidad con el Señor Jesús, con Él, por el camino que es el mismo Padre, el mismo Señor Jesucristo, o tú no quieres seguir ese camino. Jesús es la provisión de Dios para que moremos con Él por la eternidad. Solo Jesús estuvo dispuesto a morir por nosotros, y Él, por nuestros pecados, y Él declaró, Jesús declaró, el Padre y yo uno somos. Solo Jesús entonces, que fue Dios Hijo, que se hizo humano, a través de Él nosotros podemos obtener el perdón que necesitamos y la luz o la paz para poder estar con el Padre Celestial. Por nosotros mismos, por nuestros propios esfuerzos, nunca seríamos capaces de obtener esa salvación y la vida eterna. Dios mismo abrió ese camino para que nosotros pudiéramos ser salvos y lo hizo a través de la persona de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Cuando el Señor Jesús dijo estas palabras, fue muy claro al decir que yo soy el camino. No estaba diciendo que es una persona que te va a mostrar el camino, o que es un camino que va por aquí, u otro camino que puede ir por allá, como piensan de repente muchos filósofos al decir que hay muchos caminos que pueden conducir al cielo, inventando de repente todo tipo de doctrinas o inventando todo tipo de religiones que te pueden decir que por aquí o por allá tú puedes encontrar la salvación. Eso es falso. Jesús está declarando claramente
y exegéticamente que Él es el único camino mediante el cual uno puede llegar al Padre. Y así te está diciendo que Él es el único camino mediante el cual tú puedes obtener la salvación, el perdón de tus pecados y la vida eterna. Amén. Entonces Jesús es el único puente entre el hombre y Dios. Por lo tanto, es el único camino que lleva a Dios. Si tú te encuentras en el camino de Jesucristo, estás en el camino correcto. Pero si te encuentras en otro camino, digamos, en los masones, en el budismo, filosofía griega, mormonismo u otra religión, cualquier otro camino que no sea el de Jesucristo, como el de la Virgen María o de los santos, la Biblia, ¿qué te dice? Hay un solo camino, te dice. Si tú no vas por ese camino, entonces no estás yendo al camino de la salvación, no estás yendo al camino de la vida eterna, estás yendo al camino que va a la condenación, si no estás en el camino de Cristo. Como dice un salmo, ¿no? Hay un camino que al hombre le parece derecho, pero su fin es camino de muerte. Escoge tú el camino que quieres llevar, o que quieres seguir. Una segunda declaración que nos hace Cristo en este importante capítulo de Juan 14, en el versículo 6, nos dice que Jesús, la verdad. La segunda parte del versículo de Juan 14, 6 nos dice, es como si Jesús nos dijera, yo soy la verdad. El Señor Jesús, al decir que Él era la verdad, o Él es la verdad, estaba diciendo que Él era la única verdad, la verdad absoluta, y que cualquier otra filosofía, doctrina del mundo es una mentira. En el mundo hoy podemos darnos cuenta de que existen muchas corrientes de pensamiento, ¿no es cierto? Por lo tanto, incluso hay diversos tipos de corrientes filosóficas, políticas, hasta científicas, etc. Investigaciones que incluso muchas veces son rebatidas. Hoy, de repente, tenemos una corriente filosófica o política, pero después esa corriente puede cambiar. Incluso hasta la misma ciencia no es completamente exacta. La ciencia puede establecer diversas teorías, pero pueden surgir nuevas investigaciones que hacen que esa teoría se modifique o incluso sea refutada. Eso también pasa. No hay verdad absoluta ni siquiera en la ciencia. Pero Cristo nos está diciendo que Él sí es la verdad absoluta. La palabra verdad proviene del griego aletheia, que significa verdad, una realidad que se encuentra no solamente en la apariencia, sino también es una esencia manifiesta y veraz. Este término entonces de aletheia significa una verdad en un sentido absoluto, y es la palabra que se utiliza aquí en el original griego, en este versículo de Juan 14:6. ¿Esto qué cosa nos quiere decir? Que Jesús es la perfecta expresión de la verdad. En Jesucristo entonces está revelada la verdad sobre cómo es Dios el Padre. Cuando nosotros leemos los evangelios nos damos cuenta del amor tan grande de nuestro Dios el Padre para con la humanidad, a tal punto que no solamente a Dios le interesa nuestro bienestar físico, hablando de nuestra salud o los bienes que necesitamos, por ejemplo, sino sobre todo que Dios se interesa por nuestra salud espiritual. El ministerio de Jesús consistió, ustedes bien saben, a través de sus milagros, en sanar enfermos, de repente en liberar endemoniados, resucitar muertos o consolar afligidos. Estas acciones revelan claramente la verdad sobre el corazón de Dios y el gran amor de nosotros, por nosotros. Pero Cristo no solamente decía, ya yo te sano, decía, yo te sano y por tu fe tú eres salvo. Cristo no se preocupó solamente por nuestro cuerpo o por nuestra sanidad física, sino que su principal objetivo era ¿cuál? La salvación de nuestra alma. Cuando nosotros empezamos a filosofar, o en tus clases en la universidad, en el colegio, llevabas filosofía o lógica, te preguntaban, o tú te preguntabas de repente, ¿y dónde está la verdad?
Si hay tantas religiones, hablando de repente en un sentido teológico o religioso, ¿dónde está la verdad? Si hay tantas religiones, tú te preguntas, ¿cómo puedo saber cuál es el camino cierto? ¿Cómo puedo saber cuál es la religión verdadera? Quien ha puesto su fe en Jesucristo, ya ha encontrado la verdad, porque Cristo es la verdad personificada, y no tendría la necesidad de hacerse esa pregunta. Por más humildes, sencillos o hasta ignorantes que nosotros podamos ser, siempre anhelamos tener cierto grado de entendimiento o de satisfacción intelectual, de repente los que ya tienen cierto grado de preparación. El ser humano no queda satisfecho con solamente saber ciertas cosas. Siempre hay alguna persona que quiere estudiar más y más, investigar, conocer de todo. Y en el aspecto espiritual también pasa eso. Muchas personas quieren saber algo más acerca de Dios, o de las personas de repente que todavía están empezando en el Evangelio o que aún no conocen a Cristo, quieren saber cómo pueden ser salvadas o cómo pueden llegar a Dios. Quieren explicaciones y muchas más verdades acerca de su vida. Y la voluntad de Dios es que nosotros no seamos como, disculpando la expresión, raquíticos intelectuales, ni que nosotros solamente estemos satisfechos con alguna superficialidad de conocimiento. Dios quiere que nosotros tengamos un entendimiento completo. Incluso un teólogo mencionó de que para poder tener un conocimiento íntegro, teológico, no solamente era necesario conocer la Biblia, sino también de literatura y de ciencia. Eso nos podría dar a nosotros una visión entera, integral. Ahora, Dios quiere que nosotros conozcamos verdades profundas, que van a ser también reveladas a nosotros a través de bendiciones. Y en el sentido espiritual, Cristo es esa esencia de la verdad que va a liberar nuestra alma, que va a iluminar nuestro intelecto y que nos va a hacer conocer a Dios de la manera más profunda y personal. Cristo, ya lo vimos, dijo que Él es la verdad. No dijo que simplemente hablaba de la verdad, aunque sí la hablaba. Pero Cristo nos decía que Él mismo, en persona, era la verdad. Él establece las normas de verdad y Él también nos lleva al conocimiento de la verdad. Dios nos ama muchísimo. Y saber eso debería llenarnos a nosotros, nuestros corazones, de gozo, de gratitud. El sabernos amados de una forma tan real y completa nos debe liberar de cualquier tipo de temor. Nos hace libres para vivir la vida que Dios desea que nosotros llevemos, dejándonos guiar por la palabra. Debemos aceptar los retos diarios porque sabemos que Dios nunca nos va a dejar solos. Sabemos que contamos con su ayuda y que podemos tener la confianza de su fidelidad y la presencia de Cristo y del Señor en medio de cualquier situación. Por otra parte, todo lo que ya ha pasado, lo que está pasando y lo que va a suceder ya está escrito en la Biblia. La Biblia tiene muchas profecías que se han cumplido y tiene profecías que todavía están por cumplirse. También podemos encontrar que Dios dijo por medio de sus profetas que Cristo iba a nacer. Ustedes lean en el Antiguo Testamento, Isaías, por ejemplo, Miqueas y otros libros más, profecías acerca de Jesús. Dónde iba a nacer, que iba a nacer de una virgen, cómo iba a morir, que iba a resucitar. Y todas estas cosas se cumplieron. Vemos entonces que Cristo también, al cumplir todas estas profecías, mostró también pues que Él es la verdad personificada. ¿Qué otra persona podía haber hecho en su persona todo el cumplimiento de profecías hechas cientos o miles de años antes? Ninguna. Solamente Cristo. ¿Por qué? Porque Él es la verdad y porque Él también es Dios Hijo. Amén. Amén. Y un tercer punto que nos menciona Cristo acerca de su persona es que Jesús es la vida. Y esto lo encontramos en la tercera parte del versículo de Juan 14:6, que lo vamos a parafrasear y diríamos: Jesús les dijo:
Yo soy la vida. Únicamente en Cristo se encuentra la verdadera vida. Cristo se dio a sí mismo y quien le tiene a Él tiene la vida eterna. La vida se conoce plenamente al conocer a nuestro Señor Jesucristo. La vida de la que nos habla el Señor Jesús es más allá de nuestra vida biológica, de tus funciones vitales. Jesús está hablando en este punto a la vida del alma humana, a nuestra vida espiritual, a la vida eterna, para aquellos que aceptan a Cristo como Señor y Salvador. La palabra vida en los manuscritos del Nuevo Testamento proviene de la palabra griega zoe, que es un bonito nombre incluso para una mujer cristiana. Esta palabra significa vida, pero se entiende la vida como un principio, la vida en un sentido absoluto, la vida como la que tiene Dios. Esta palabra zoe es diferente a otra palabra en griego que también significa vida, que es la palabra bios, de donde viene el término biología o estudio de la vida. Y esta palabra bios solamente se refiere pues a una vida física. La palabra griega zoe significa vida, pero en un sentido mucho más amplio, en un sentido absoluto. Amén. Aquella vida que solamente la podemos recibir del Padre, ¿a través de quién? De nuestro Señor Jesucristo. El hombre ha quedado alienado en esta vida a causa del pecado, cuando Adán y Eva cayeron. Y de esta vida, los hombres llegan a ser solamente partícipes, es decir, recuperar esa vida a través de la obra de Jesús. Cristo no solamente declaró que Él estaba vivo, sino que Cristo dijo que Él es fuente de vida, el origen de la vida. ¿Y saben por qué Cristo también dijo que Él es origen de la vida al decir que Él era el Zoé, o la vida? ¿Quién creó el universo? Ustedes van a decir Dios. Pero, ¿qué nos dice el versículo, por ejemplo, en el primer capítulo de Juan? Que Cristo mismo fue el autor de la creación. O sea, el universo fue creado por Dios, pero sabemos que Dios está formado por 3 personas, Padre, Hijo y Espíritu Santo. De las 3 personas que participó más activamente en la creación, fue el Hijo, fue Cristo. Aunque nosotros imaginemos en la creación a un viejito con barba imaginando a Dios el Padre, quien creó al universo directamente fue el Señor Jesús. Y en Él todo el universo se sustenta. Por eso es que esta declaración de vida es mucho más trascendental. Es así que Cristo es el origen de la vida. Desde el nivel inferior, desde las bacterias hasta el mamífero más complejo, y también es la vida en el sentido espiritual más alto de la vida. Entonces en Jesús encontramos la verdadera vida. Y uno de los propósitos claros para nosotros es que esta vida no va a quedar aquí en la tierra, sino que nosotros tenemos una proyección de vida en la eternidad. Tenemos un enemigo, Satanás, y el diablo está intentando quitarnos la paz, salud, certeza de que nuestra vida cuenta con el Señor, y su deseo, el deseo del enemigo, es mantenernos desanimados y separados de Dios. Y nosotros, hermanos, tengan cuidado, le estamos dando permiso al diablo a que él pueda hacer eso con nosotros cada vez que pecamos o cada vez que elegimos rechazar a Dios. Sin embargo, Jesús vino a la tierra para que nosotros podamos tener vida en abundancia, hablando en sentido espiritual. Y eso es lo que Dios espera de nosotros. Con su vida, Jesús nos mostró cómo tenemos que vivir, qué prioridades debemos tener, cómo actuar. Con su muerte y su resurrección, Jesús venció al poder de la muerte. Gracias a Cristo y a su acción redentora en la cruz, nosotros tenemos acceso a la vida eterna que el Padre había deseado para nosotros desde el principio. Una vida de amistad con Dios, disfrutando siempre de su presencia. Amén. Amén. Cuando le pedimos a Jesús que sea nuestro Señor y Salvador,
abrimos la puerta a esa vida abundante que Dios el Padre te está ofreciendo. Cuando tú aceptas a Cristo, el Espíritu Santo va a llenar tu corazón con su fruto y también nos va a capacitar para vivir de acuerdo a la voluntad que Dios tiene para nosotros. Con Cristo nosotros podemos vivir en esperanza. Está entonces en nosotros, está en ti, poder escoger si aceptas vivir cada día con el Señor por la eternidad. En el momento que Dios creó al hombre y le dio ese soplo de aliento de vida, la Biblia dice que el hombre fue un ser viviente. Ese término se refiere a que el hombre no solamente tenía una vida física, sino también una vida espiritual. Y el hombre originalmente creado también tenía vida eterna. Pero al momento en que el hombre pecó, no solamente entró la muerte física en la humanidad, sino también la muerte espiritual y la muerte eterna, con ese primer pecado. De esa manera, el hombre, por la vergüenza del pecado, comenzó a esconderse de Dios. Por eso es que Adán y Eva se sintieron desnudos y se escondieron del Señor, de Dios. De la misma manera que hoy hay muchas personas que se esconden, ya no tal vez de su desnudez, pero no se esconden de Dios a través de formas de pensamiento o de filosofías ateas, porque están muertos espiritualmente detrás de su Creador. Pero con la venida de Cristo, Dios nuevamente quiere reconciliar al hombre por medio de la obra del Señor. Por eso es que Dios el Padre entregó a su amado Hijo, quien fue el único justo que caminó en este mundo, para cumplir así la ley de Dios que nosotros no podemos obedecer. Y Cristo murió allí en la cruz por mis pecados, por tus pecados. Todo aquel quien cree en Jesucristo y lo recibe como su Señor y Salvador, recibe también al Espíritu de Dios, que muestra esa promesa por parte de Dios el Padre, para así esta persona que recibe a Cristo pueda tener entonces vida eterna. Amén. Y otro aspecto que encontramos en este versículo, y es muy importante, es el siguiente: solo por Jesús conocemos a Dios el Padre. Ahora veamos la última parte del versículo 6 y todo el versículo 7 de Juan 14. Y la palabra nos dice en estos versículos: nadie viene al Padre sino por mí. Si me conocieseis, también a mi Padre conoceríais. Y desde ahora le conocéis y la habéis visto. La vida eterna en el cielo solo es posible a través de Cristo. Para recibir ese regalo gratuito de la salvación de Dios, debemos mirar a Jesús y solo a Jesús. Debemos confiar en la muerte de Cristo, en la cruz como el pago del pecado y en su resurrección. Cristo le promete aquí a sus discípulos, y lo hace en tiempo futuro, le dice: conoceréis un conocimiento especial del Padre. ¿Y cuándo sucederá esto? También va para nosotros. Nosotros vamos a conocer personalmente al Padre, pero está en tiempo futuro, cuando nosotros seamos llamados a su presencia, es decir, cuando dejemos nuestra existencia aquí en esta tierra física, y cuando nosotros vayamos allá al cielo a habitar esas mansiones que Cristo mismo está preparando. Pero también menciona más adelante: pero desde ahora ya lo conocéis. Incluso dice: desde ahora ya lo has visto. Utiliza, fíjense, en un mismo verso el tiempo futuro, pero también utiliza el tiempo presente. Pero ¿cómo, preguntarán sus discípulos, y cómo será que le hemos visto y le hemos conocido a Dios? ¿A través de quién? A través de Jesús. Así es. Es que desde aquel tiempo, durante su ministerio público, Cristo hizo acá esta gran revelación: que Él era la imagen ¿de quién? De Dios el Padre, porque Él es Dios Hijo.
Por eso es que al conocer al Hijo, que es Jesús, se conoce al Padre. En el sentido de que Dios Padre y Dios Hijo son uno. Tienen una misma naturaleza. Y también pues Cristo manifiesta las obras de Dios el Padre. Pregunta para que reflexiones. ¿Es Cristo tu Salvador hoy en día? ¿Confías tú en Él como tu Salvador personal? Solo Él te puede salvar. Todo lo que Cristo te pide que hagas es que vayas a Él. Él es el camino. Si tú confías en Él, porque Él es la verdad, te salvas, porque Él es la vida. Pero si no confías en Él, Él no te salva. Es así de simple y de claro. Y así también de dogmático es. No hay otra solución. Lo que ocurre es que cuando el hombre pecó en el huerto del Edén, sucedieron tres cosas que yo lo mencioné al inicio. Primero, quedó muerto espiritualmente ante Dios. Eso pasa con la persona que no cree en Cristo, que no lo ha aceptado. Segunda, perdió su comunión con Dios. Y tercero, perdió su conocimiento de Dios. Ahora, Cristo te dice que Él es el camino, porque nosotros necesitamos una reconciliación con el Padre. Y eso es lo que Cristo quiere hacer contigo. Muchas personas creen que tienen que hacer algo, realizar algún tipo de esfuerzo para poder ser reconciliados con Dios. No es así. Para ser salvo, lo que tienes que hacer es aceptar a Jesús como tu Señor y Salvador. Amén. Estimado hermano, amigo, amiga, Jesucristo ya lo hizo todo. Él es el camino, Él es la verdad y Él es la vida. Necesitamos del conocimiento y de la iluminación, y el Espíritu Santo es el único que puede hacer esto. Lo hace tomando las cosas que Cristo nos ha enseñado en la palabra y nos las revela. Cristo es la verdad y la vida. Todos estábamos muertos en nuestros delitos y pecados y necesitamos de una regeneración. Cristo es la verdad y la vida, el camino. Él nos trae a un nuevo conocimiento hacia Él. Si tú ahora que me estás escuchando en este momento o me estás viendo a través de nuestros videos, tienes esa opción. Cristo te está invitando en este momento para que tú puedas ser salvo. La única manera en que tú puedas tener el perdón de tus pecados, la salvación y la vida eterna es aceptando al Señor Jesús como tu Señor y Salvador. Amén. De repente no es necesario que tú esperes más, que le des tantas vueltas, esperes una semana más, a la siguiente vez que vengas a la iglesia o a la siguiente vez que veas el video. Quizá mañana ya sea muy tarde. Dios te está haciendo ese llamado en este momento. Si me estás escuchando ahí en el video, de repente puedes escribirnos un mensaje o un correo para poder comunicarnos contigo y orar por ti. Amén. Estás acá en el templo, simplemente levanta tu mano para saber que tú tienes ese deseo de aceptar a Cristo como tu Señor y Salvador. Amén, Señor. Amén. Amén. El Señor hace fiesta y todos los ángeles hacen fiesta en el cielo cuando un alma va a los pies del Señor. Amén. Amén. Oremos, hermanos. Bendito Padre Celestial, gracias, Señor, te damos en esta mañana por los corazones que tú has tocado aquí en el templo y los que puedas estar tocando también detrás de cámaras. Padre Celestial, gracias por ese infinito amor mediante el cual tú enviaste a tu Hijo unigénito para que en la cruz del Calvario pudiera Él sacrificar su vida por nuestro perdón de pecados y también para darnos la esperanza de la salvación y vida eterna. Amén. Señor Jesús, obra en el corazón de cada uno de nosotros de acuerdo a tu propósito y permítenos también que nosotros podamos llevar este mensaje de amor y de salvación a otras personas más. Guíanos, Señor, en medio de las tinieblas y oscuridad y corrientes de este mundo que quieren hacernos tropezar o apartarnos de tu camino. Que nuestro discernimiento siempre esté orientado de acuerdo a tu palabra y tu voluntad. Guíanos siempre, protégenos, Señor. Gracias, Padre.
Te damos honra y gloria a ti, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén.